Hola, continuamos con esta tercera parte de la lección 4 de la lección virtual del tema de cromatografía. La parte 3 específicamente corresponde a los procesos de optimización cromatográfica. En ese sentido, es importante recordar qué es lo que buscamos nosotros en una separación cromatográfica. En resumen, y ya como habíamos visto en la primera parte y bueno, parte también en la segunda, en donde hablamos de los componentes principalmente, nosotros lo que buscamos es buenas separaciones de los analitos en el menor tiempo posible. Cuantitativamente describíamos en la primera parte de esta sección a la eficiencia cromatográfica, primeramente por el ensanchamiento de los picos, porque estuvieran bien separados unos de otros y porque ojalá la corrida estuviera, digamos, en un tiempo razonable, ¿ok? Cuantitativamente, eso era cualitativamente. Cuantitativamente aplicábamos algunos cálculos por ahí, ¿verdad? Algunos índices tipo número de platos teóricos, la altura del plato, el coeficiente de resolución. Hablamos también de los factores de retención, entre otros. Entonces, cuando hablamos de procesos de optimización, lo que buscamos es modificar esas variables que me inciden en el movimiento de los analitos dentro del sistema cromatográfico. Para eso tenemos que hacer variaciones de las condiciones experimentales. Por tanto, acá lo que quiero que entendamos y el mensaje para la casa de esta parte es que de una forma general podamos identificar cuáles son las variables generales que van a incidir en ese proceso de optimización, entendiendo a su vez que si vemos una variable como temperatura, no quiere decir que siempre más temperatura va a ser mejor o que menos temperatura va a ser peor, porque eso va a depender mucho de los contextos e inclusive en algunos casos vamos a hacer cambios durante el tiempo de esas variables, ¿ok? Específicamente, para nosotros poder hacer esa optimización en una corrida cromatográfica, lo que tratamos en síntesis de modificar es los factores de selectividad y los factores de retención. Recuerden que el factor de retención es una medida relativa de cuánto se retiene mi analito en la columna, ¿ok? Mientras que la selectividad, por su contraparte, o bueno, no su contraparte, pero por aparte, pues no es el mismo concepto. A veces se malinterpretan de que es el mismo, pero no. La selectividad es la relación de los factores de retención de dos analitos. Entonces, lo que me da es una medida de qué tanto pueden ser separados los mismos en esa columna. ¿Ok? Por eso es que a veces se tiende a confundir el factor de retención con la selectividad. Entonces, ¿cómo modificamos esto nosotros en cromatografía líquida específicamente? Bueno, pensemos la forma más sencilla y general. Factor de retención. ¿Qué tanto se me retiene un analito en la columna? Recuerden que yo no quiero que el analito ni me salga muy rápido, porque si no, no se me separa de los demás, ni quiero que me dure mucho, porque si no, el pico se ensancha. Entonces, si un analito se me está quedando en la columna mucho tiempo, yo lo que debo de hacer es modificar algo fácilmente modificable, tal que el analito ya no se quede pegado en la columna. ¿Qué puede ser eso fácilmente modificable? Bueno, la fase móvil, ¿no? Si yo hago de que la naturaleza de la fase móvil, si hago modificaciones para que esa naturaleza tenga más afinidad con mi analito se va a disolver más rápido en la fase móvil y va a salir más rápido, ¿ok? Esa es una de las variables más sencillas. Pues evidentemente también podemos hacer una sustitución de la fase estacionaria. Sin embargo, eso puede implicar más costos. ¿En qué sentido? En que si yo tengo 2 o 3 columnas o solo una columna cromatográfica, si tengo que hacer la inversión de comprar una más, no son consumibles o bueno, no son componentes que sean
muy baratos que digamos, ¿verdad? Podemos estar hablando de $2,000 en adelante. La temperatura también ejerce un efecto importante. Pensémoslo, la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas, ¿no? Entonces, si yo aumento la temperatura del medio, las partículas se van a mover más rápido y puede que los analitos me salgan más rápido. Pero esto tiene un asterisco porque el efecto de la temperatura no es tan relevante en la cromatografía de líquidos como sí lo es en la cromatografía de gases, ¿ok? Entonces, en síntesis, para poder modificar la selectividad de los factores de retención, usualmente lo que es más sencillo es hacer una variación de la composición de la fase móvil, sea modificando el pH, cambiando la polaridad, modificándole la fuerza iónica, o sea que hayan más o menos sales disueltas. Además, con la fase estacionaria, perdón, acá sería estacionaria, con la fase estacionaria también se pueden hacer algunos cambios, ¿verdad? Cambiar el tipo de columna, que ya les decía que evidentemente esto lo dejamos como en segundo plano o como segunda opción, porque siempre va a implicar mayor costo, sea cambiar la naturaleza de la columna, cambiar el tamaño de poro de la columna o bien modificar el diámetro de las mismas, ¿ok? O sea, hacer modificaciones de la naturaleza física o de las variables de la naturaleza química, perdón, o de las variables físicas de esa columna. ¿Qué otros fenómenos suceden sobre el pico cromatográfico que nos puede indicar que hay una necesidad de hacer una optimización? Ya hablábamos que el pico ideal es algo como este que observamos acá, mientras que un ejemplo de ineficiencia es este ensanchamiento, ¿ok? Sin embargo, yo puedo tener también otros efectos, como el fronteo. Este fronteo, ¿verdad? Vemos que tiene un frente, valga la redundancia, bastante asimétrico, ¿ok? Y esto usualmente se debe a cuando se sobresatura la columna. ¿Qué es que se sobresatura? Que yo la cantidad de muestra que estoy poniendo en el sistema es muy grande para las dimensiones físicas o para la capacidad de la columna en general, que vaya pues está directamente relacionada con las propiedades físicas del diámetro de la columna, el largo, el espesor de la fase estacionaria, entre otros, ¿ok? Entonces, un fronteo usualmente me sugiere que existe una sobrecarga de la columna, mientras que un coleo, ¿ok? Analitos se quedan mal retenidos y por tanto la simetría se genera no en el frente, sino en la cola, me indican que los analitos se están reteniendo mucho más de lo normal. Y eso a veces sucede porque las fases se activan. Hay grupos silanoles, ¿verdad? Que pueden formar interacciones iónicas con algunos analitos y por tanto la fuerza con la que se me retiene es mayor y se ven estos coleos. O a veces vemos dobleteos. Estos dobleteos pueden suceder si hay picos no resueltos, ¿ok? Que no se están separando adecuadamente, ¿ok? Todo esto que les estoy comentando no es algo que yo me estoy inventando, sino que ya está teorizado y acá se los presento. Se denomina el problema general de la alusión cromatográfica, ¿ok? Si observamos el primer cuadrante, vemos un cromatograma A en donde podemos ver los picos 1 y 2 bien separados. 3 y 4 están bien separados, pero se ve que se ensancharon, se hicieron chicos porque tal vez está durando mucho y ni qué decir del 5 y el 6. Eso bajo las condiciones A. Bajo las condiciones B, ya el escenario para los analitos 5 y 6 es muy bueno, ¿ok? No obstante, para 1 y 2, terrible. Y ni qué decir para 3 y 4. O sea, bajo las condiciones de B, yo no puedo separar ni al 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Puedo separar entre 1, 2 y 3, 4, pero no entre 1 y 2 o entre 3 y 4. ¿Okay? Entonces estas condiciones no me sirven. Y si observamos la C, 1 y 2 tampoco son separables. 3 y 4 sí están bien separados. 5 y 6 se separan, pero tarda mucho. Entonces, ¿qué quiero mostrarles acá? Que en cromatografía es muy usual que
nunca trabajamos con condiciones constantes, ¿ok? Vamos a modificar condiciones que me determinan los valores de K, siendo K los factores de retención, mientras sucede la separación. O sea, de manera continua, nosotros durante el análisis vamos a ir modificando variables que inciden en los factores de retención para que se vayan modificando durante la separación y poder optimizar la misma. Entonces, de repente, ¿cuál sería la solución para este problema? Iniciar con las condiciones de A hasta la cantidad de minutos en donde sale el 2, se cambian las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si es cromatografía de líquidos, hacemos cambio de la fase móvil después de esto a la que me permite B para que no me salgan tan tarde como en A y en C. Y luego aplicamos las condiciones de C para que se puedan separar bien 3 y 4. ¿Ok? Entonces, insisto, esto es un problema general, está teorizado, ¿ok? ¿Debido a qué sucede esto? A que usualmente separamos muchos analitos, ¿ok? O bueno, en la cromatografía tenemos esa posibilidad de separar muchos analitos. Entre más compleja sea la matriz, ¿verdad? O la cantidad de analitos que yo quiera analizar, evidentemente el problema cromatográfico va a ser mayor. Por tanto, es importante entender muy bien esta solución, ¿ok? Como les decía, la idea es que modifiquemos los factores de retención y selectividad. ¿Y cómo hacemos esto? Para poder incrementar la resolución, para poder incrementar digamos, la eficiencia en general. Para cromatografía de gases, vamos a trabajar con cambios de temperatura en el horno. Recordarán de la segunda parte de la clase que les decía que el horno es el corazón del cromatógrafo, que es muy importante el horno. ¿Por qué es muy importante el horno? Porque es quien nos va a permitir hacer esos aumentos y disminuciones de temperatura para adecuarme a las necesidades de mi separación analítica. Recuerden que en cromatografía de gases evidentemente tengo una fase móvil, pero usualmente le llamamos gas de arrastre, porque es precisamente eso lo que hace, arrastrar a los analitos no más. No hay interacción, no hay una solubilización como sí lo existe, o sea, no hay una distribución, no hay un equilibrio de distribución entre el analito con quién me conviene más, con quién soy más afín, con la fase estacionaria o con la fase móvil. Como sucede en líquidos, no, en gases simple y sencillamente los analitos interaccionan con la fase estacionaria y hay un gas que los viene arrastrando. Entonces, si yo aumento la temperatura, evidentemente esos factores de retención se van a disminuir porque hay más energía cinética, entonces los analitos se van a mover más rápido y usualmente lo que hacemos son rampas de temperatura. Vamos aumentando la temperatura para disminuir factores de retención y que la corrida sea más eficiente. Les decía anteriormente que en el caso de líquidos lo que hacemos es modificar en primera instancia, ¿verdad? Ya veíamos que podíamos modificar cosas de la columna, pero en primera instancia modificamos la composición de la fase móvil, ¿ok? Acá les muestro algún ejemplo de ciertas cosas, ¿ok? Acá lo que tenemos es una serie de compuestos, uracilo, fenol, acetofenona, nitrobenceno, metilbenzoato, tolueno. Si buscamos las estructuras de todos estos compuestos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que del 1 al 5 son polares. O sea, si estuviéramos todavía en general 1, en donde teníamos que analizar y tirar en un saco básicamente polar, no polar, polar, no polar, polar, no polar, todos a excepción del 6 son polares. ¿Ok? Por ejemplo, el fenol, recuerden que es un anillo aromático, ¿verdad? Un anillo de benceno con un OH. El nitrobenceno sería algo muy similar, un anillo bencénico y un grupo nitro. La acetofenona, algo muy similar, ¿verdad? El anillo bencénico con un grupo aceto por ahí. El metilbenzoato, entre otros. Solo el tolueno sería el anillo aromático y un metilo, no polar del todo. Entonces, por eso vean que en este caso se queda de último. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué es esto que dice metil, octil y octadecil? Esas son las composiciones de la fase móvil, de la fase estacionaria. O sea,
como veíamos en la parte de componentes, imaginémonos en cromatografía de líquidos, una columna empacada con pelotitas y esas pelotitas tienen están químicamente enlazadas a la sílice, tienen una serie de compuestos. En este caso lo que tiene es un metilo, en este caso tiene una cadena de 8 carbonos y en este caso tiene una cadena de 18 carbonos. Entonces, ¿cómo explicamos esas diferencias en el tiempo? Evidentemente, recuerden esto de química general 1, ahora nosotros nos ponían dos compuestos y nos decían cuáles son las fuerzas intermoleculares predominantes entre estas dos moléculas. Evidentemente, si las dos eran polares, lo que teníamos era dipolo-dipolo. Si con las dos teníamos nitrógeno, bueno, enlaces nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno o flúor-hidrógeno, ¿verdad? Entre las dos moléculas había eso, puentes de hidrógeno. Pero si eran no polares, ¿verdad? Decíamos, no, fuerzas de dispersión. Recuerden que esas eran las predominantes, pero las fuerzas dispersivas siempre estaban ahí, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Que entre el uracilo y la cadena de 8 carbonos o de 18 carbonos van a haber fuerzas de interacción dispersivas, ¿ok? Entre más polar sea la molécula, tal vez va a ser menos la interacción que tenga con la fase estacionaria y por eso vean que el uracilo, ¿verdad?, sale primero. O sea, una de las conclusiones que podemos sacar acá es que el uracilo es más polar que el fenol, que la acetofenona, que el nitrobenceno, entre otras, ¿verdad? O igual que todas estas del 2 al 6 tienen un anillo aromático, entonces ese anillo aromático le da un carácter no polar, un fuerte carácter no polar a una parte de la molécula, ¿verdad? Y entonces le permite interaccionar más con sea la cadena de un carbono o de 8 carbonos o 18 carbonos y por ende así se van separando, ¿ok? Entonces este es uno de los efectos que sucede y como ven, entre más tiempo pasen los analitos en la columna, en principio se pueden separar mejor, pero recuerden que también no siempre más tiempo es bueno, porque se me pueden ensanchar los picos o se me pueden llegar a retardar mucho. Entonces, si eventualmente alguien decide utilizar una columna octadecil, o sea, una C18 para esta separación, pues todo muy bien, pero sí sería prudente, ¿verdad?, que tal vez para que inclusive me salgan menos de 16 minutos, yo a partir de que me sale el compuesto 4, yo haga un cambio en la composición de la fase móvil para que el pico 5 y el pico 6 se puedan mover más rápido y no se queden tan retenidos, ¿ok? ¿Qué otras variables? Y bueno, aquí no puedo decirles, tengo que hacerla más polar o menos polar, porque eso va a depender mucho del contexto en específico. Si estoy trabajando en fase reversa, si estoy trabajando en fase normal, si, ¿verdad?, el tipo de analitos. Lo que tenemos que tener en cuenta muy bien es el proceso, el concepto de fuerza de elusión. Ya lo vemos o lo recordamos un poquito más adelante. Acá nada más recordarles efectos de las dimensiones físicas de la columna, ¿verdad? Entre más larga la columna, evidentemente la resolución va a ser la resolución va a ser mejor, porque hay más espacio para que los analitos se separen, pero evidentemente la velocidad va a ser corta y recuerden, va a ser muy lenta, perdón, y recuerden que también los analitos se me pueden ensanchar. Si la columna es corta, más bien la resolución va a ser moderada, pero va a ser la separación muy rápida. Corro el riesgo de que los analitos no se separen bien, que queden pegados, entre otras. Entonces, algunos puntos medios, ¿verdad?, oscilan entre 20, bueno, entre 15, 30 metros son algunos buenos puntos de partida, ¿ok? Con el espesor de la fase estacionaria, evidentemente, entre más grueso sea el film, ¿ok? O sea, entre más grueso, entre más fase estacionaria haya, el tiempo de retención va a ser más largo, la capacidad de cantidad de analito que puede recibir la muestra va a ser mejor, pero la temperatura máxima de trabajo, en el caso de columnas de gases, va a ser más baja, ¿ok? Con el hecho del diámetro interno, entre más diámetro interno, o sea, vamos a ver, entre más pequeño sea el diámetro interno, los analitos van a tener que ir, imagínense ustedes, caminando por la avenida central de San José o caminando por una acera estrecha de esas de las antiguas, en donde se construían casas de adobe y demás, y no dejaban una acera normal, sino que dejaban una acera más pequeña. La gente en esas aceras más pequeñas fluye, camina más rápido, porque es pasarla y ya. Pero en la avenida central usted ve que la gente se dispersa, ¿no?
Entonces los analitos pueden ir un poco más lento, ¿ok? Pueden ir un poco más lento, se pueden dispersar más, los picos se pueden ensanchar más. Usualmente entre los diámetros sean más pequeños, yo voy a tener resoluciones mejores porque los analitos van más concentrados, por así decirlo, y se me promueve más fácil la interacción de los analitos con la fase estacionaria, ¿ok? Entonces, usualmente se logra mejores separaciones, pero tiene el problema que la capacidad, o sea, la cantidad que usted puede inyectar va a ser más limitada y además usualmente me dan problemas de contrapresión, ¿ok? Estos son algunos factores que usualmente se manejan, ¿verdad? Estos son un par de cromatogramas en donde se separaron los mismos 16, 15 compuestos, utilizando en una columna de 30 metros de largo, en el caso de cromatografía de gases, 0.25 milímetros de diámetro interno, mientras que con una adaptación de una columna FAST, o sea, se disminuyó a 10 metros, pero también se le disminuyó el diámetro interno y el espesor de filme también pasó de 0.25 a 0.1. ¿Para qué se hace eso? Para ajustar todas las medidas y poder obtener resoluciones u optimización similar. En el tema correspondiente a líquidos, ¿verdad? Con el efecto de la variación del solvente, recordarles, ¿verdad? Insisto, que la fuerza de eluencia, aquí quiero dejar algo muy claro. Metanol, agua, metanol, agua, metanol, agua, metanol, agua. Esto es una fase móvil tipo polar, ¿ok? El agua es polar, el metanol es polar. Pero no se asusten cuando yo les digo que A es menos polar, ¿ok? Que A es menos polar que D. Ustedes van a decir, ¿cómo que? Pero es polar en sí, sí. Pero recuerden que entre el metanol y el agua hay una molécula que va a ser más polar que la otra. En este caso el agua es más polar. Entonces, claro, en D, dado que yo tengo más agua, D va a ser más polar, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué sucede acá? Lo que estamos viendo es que conforme le aumentamos la cantidad de agua, los analitos se logran pegar más, ¿ok? Vean los compuestos que me dicen que estaban separando, 9,10 antraquinona, 2-metil 9,10 antraquinona, 2-etil 9,10 antraquinona, 1,4 dimetil 9,10 antraquinona. O sea, es un grupo de antraquinonas, ¿ok? Con sustituyentes alifáticos. O sea, moléculas, igual que si estuviéramos en el saco de química general 1, polar, no polar, caerían en polar, pero las moléculas tienen un gran componente no polar, ¿ok? Se los dejo por ahí, vayan, busquen los compuestos, antraquinonas, para que lo vean, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Claro, vean acá, esta fase, recuerden que fase reversa es fase estacionaria no polar y fase móvil polar, ¿ok? En este caso, ¿qué sucede? Que el metanol sí es polar. Las moléculas, ya yo les decía, ¿verdad? Si estuviéramos en el saco de química general 1, polar, no polar, van a ser polares, pero con un gran componente no polar, ¿ok? ¿Qué sucede cuando la fase móvil, insisto, es polar, pero es menos polar que esta? Como tanto la fase estacionaria tiende a un carácter un poquito menos polar y la fase móvil y la fase estacionaria también, a los analitos les da igual con quién me relaciono, ¿verdad? Pero como acá ya la diferencia está más marcada, ¿a qué me refiero? Vean que aquí está una inyección, una inyección, una inyección, una inyección, o sea, son cromatogramas separados. Como ya aquí la polaridad es más marcada, claro, entonces los analitos dicen, uy, no, acá la fase móvil está muy polar y por tanto me retengo más en la fase estacionaria que es no polar y entonces la separación mejora. Y ese es el efecto que observamos en la variación del solvente. Se puede hacer de forma isocrática, o sea que durante toda la corrida, ¿verdad? Recuerden las bombas que les decía que hay isocráticas, binarias, cuaternarias, que durante toda la corrida mantengo una misma polaridad, o bien que puedo irla modificando en función del tiempo, ¿ok?
Este es otro de los casos, ¿verdad? Factor de retención de 5, la fase móvil, acetonitrilo agua. ¿Qué pasa si yo la hago más polar, verdad? Le meto más agua, se van separando mejor. De repente tengo que meter otros compuestos, hacerla aún más polar para que haya un mayor diferencial de polaridades entre la fase móvil y la fase estacionaria. Entonces, por ende, los analitos tengan que tender a distribuirse mejor, ¿ok? ¿Qué se hace usualmente? Tanto en GC, ¿verdad? Que es como este caso, programación de temperatura en el horno, o como en HPLC, yo lo que hago es que programo y le digo, mira, al tiempo 0, empezame a tal temperatura, haceme un cambio, ¿verdad? Del tiempo 0 al tiempo 1, tenés que pasarme a tanto, mantenete un minuto, ¿verdad? Y luego váyame aumentando paulatinamente la temperatura. Esto vean que es cambio de temperatura en función del tiempo. O sea, continuamente yo lo que estoy haciendo, yo lo que estoy tratando de hacer acá, me disculpan, yo lo que estoy tratando de hacer acá es que en función del tiempo, voy modificando la temperatura para que se vayan modificando los factores de resolución. ¿Qué es lo que usualmente pasa? Si trabajo a baja temperatura de forma isotérmica, o sea, toda la corrida a baja temperatura, muchos analitos se quedan pegados y se ensanchan. Si aumento brutalmente la temperatura, de los analitos no les da chance de retenerse y van a salir muy rápido y me salen todos pegados. Pero si yo hago una programación de temperatura, puedo obtener mejores resultados, ¿ok? Entonces, lo que en cromatografía de gases es la temperatura, en cromatografía de líquidos es la fuerza del solvente. ¿Cómo yo puedo hacerla programada? O sea, si yo trabajo a temperatura baja o con fuerza de eluencia baja, claro, los analitos se van a quedar pegados. Si la fuerza de eluencia o la temperatura alta, en cualesquiera de los dos sistemas, los analitos me van a salir muy rápido. Si es intermedia, voy a tener algunos problemas. Algunos me van a salir muy rápido, otros más bien me van a salir muy lento. Por tanto, lo que hay que hacer es programarla. Y esa programación, no puedo decirles, se programa así. ¿Por qué? Porque se programa en función de los casos específicos, los compuestos que usted tenga, las características de la columna, entre otras. ¿Ok? Entonces, hasta acá la tercera parte. Por favor, hagan las actividades que están planificadas, ¿verdad? Las preguntas que les dejo por acá abajo, que recuerden que es parte de la evaluación de este instrumento, ¿verdad? De las tareas de lección virtual. Y nos vemos ahora en la cuarta parte de la lección, cuarta y última parte. Gracias.